Buenas, ¿cómo andan? Soy Sil y hoy les traigo una nueva clase. En esta clase vamos a hacer dibujo botánico, es la clase número 2, si pudiste hacer la número 1, vamos a complejizar un poquito y vamos a trabajar con tramas. ¿Qué son las tramas? Son grafismos que nos sirven para marcar luces, sombras y generar volumen en nuestro dibujo. Vamos a hacerlo. Materiales que vamos a utilizar: hoja blanca lisa, lápiz, cualquiera que tengan, y lapiceras o microfibras, estilógrafos, cualquier material de tinta para trabajar las tramas. Lo primero que vamos a hacer va a ser 3 cuadraditos donde vamos a trabajar la primer trama. Vamos a hacer líneas horizontales. En el primero tenemos que hacer la trama más clara, por eso vamos a trabajar líneas horizontales, ¿sí? Con un espacio entre ellas. En el número 2 vamos a hacer un poco de un tono medio, un poco más de oscuridad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer las líneas un poco más juntitas. Ven que de esta manera nos da una sensación de más oscuridad. Voy a llenar todo mi cuadradito de esta trama. Y en el número 3 vamos a combinar, ¿sí? Vamos a hacer una especie de degradé de más claro, tono medio y oscuro. Las primeras van a estar un poco más separadas. Después las siguientes generamos un tono un poquito más oscuro, ¿sí? Es importante recordar que cuando trabajamos con trama, estamos trabajando con tinta, no podemos borrar. Entonces empecemos de más claro a más oscuro. Siempre podemos superponer líneas, ¿sí? E ir agregando. Oscureciendo siempre podemos. Aclarar una vez que pasamos la tinta no podemos. Entonces traten de manejar eso desde más claro a más oscuro. Fíjense que en esta parte, que es la tonalidad más oscura, puedo retocar las veces que yo quiera. Y así tenemos nuestras primeras 3 tramas, ¿sí? Lo siguiente que vamos a hacer es un círculo. Vamos a aplicar esta trama, luz y sombra y esta generación de volumen desde una esfera, ¿sí? Me fijo, elijo de dónde va a venir mi luz, entonces esta zona hago un circulito para poder respetarlo y dejar la zona más luminosa, ¿sí? Para ayudarme lo hago con lápiz o lo puedo trabajar directamente. En este caso yo estoy usando lapicera en gel, que es la que usé en los primeros, así que voy a empezar a realizar la trama, ¿sí? Empiezo a hacer líneas horizontales, ¿sí? En el lado opuesto a donde está el foco de luz que elegimos, ¿sí? Es la zona que tiene que estar más oscura, lo que está en medio, un tono medio, y abajo y la sombra proyectada va a ser las tonalidades más oscuras, ¿sí? Entonces empiezo, recuerden siempre, por lo más claro, luego voy agregando líneas y generando el volumen de mi esfera, ¿sí? La luz y la sombra. Voy a ir completando. Fíjense que yo no necesariamente trabajo desde la misma trama a la línea larga, sino puedo hacer líneas más largas, más chiquitas, más cortitas, ¿sí? Lo voy modificando a mi gusto. En esta zona que va a estar más oscura voy a superponer líneas, ¿sí? Y generando esa oscuridad, sobre todo en la base. Voy a ir retocando para generar más oscuridad. Voy a volver a remarcar mi borde, así con un poco más de intensidad para que vaya generando la oscuridad. Y ahora lo que voy a marcar es la sombra reflejada, ¿sí? Si la luz viene de un costado, va a ser diagonal hacia el otro lado, y también donde está el apoyo voy a marcar. Voy a ir trazando las tramas, líneas. Seguimos con línea horizontal, ¿sí? Nuestra primera trama. Recuerden, primero marco todo el espacio, ¿sí? Con la tonalidad más clara, y luego lo que voy a hacer es dando oscuridad, ¿sí? Voy a superponer líneas para darle la oscuridad. Fíjense que donde está el apoyo de mi esfera tengo que utilizar el tono más oscuro, ¿sí? Voy a trabajar con estas tonalidades que trabajamos en el último ejercicio y así marcar todo mi sombreado.
Terminado el número 1, vamos a volver a hacer 3 cuadraditos para trabajar con la trama número 2. ¿Sí? En este lado vamos a trabajar una trama cruzada. Comenzamos con líneas horizontales, ¿sí? Espaciadas entre uno y otro porque es el tono más claro. Y luego las verticales, hacemos nuestro primer como un tejidito. Esta va a ser mi primer trama más clara. Ahora en la segunda vamos a hacer un poco más juntas las líneas para generar el tono medio. Vamos a empezar línea vertical o horizontal, es igual. En este caso yo estoy usando estilógrafo, ¿sí? Para cambiar de material, pero con cualquier lapicera o microfibra, cualquier material con tinta lo pueden trabajar. Así voy a hacer las verticales, siempre recuerden tener la mano apoyada, ¿sí? Tratar de hacer líneas enteras, mantener el trazo. Si no me sale, no importa, voy practicando, ¿sí? Pero a medida que vayan practicando me van a salir con más precisión. En el número 3 vamos a hacer las 3 ese degradé, ¿sí? Con la trama, un tono más claro, más espaciadas las líneas, el tono medio, ¿sí? Vamos a juntarlas un poquito más, y en el oscuro mucho más. Empezamos con las horizontales y luego las verticales. Acá lo voy a hacer por zona porque la zona más clara, ¿sí? Va a tener más espaciado los cuadraditos que se generan. En el otro un poco más juntas, y en la última recuerden que podemos ir superponiendo para generar oscuridad. Voy a superponer más líneas para que genere más oscuridad, verticales y horizontales, y así me queda este degradé de 3 tonalidades con trama. Ahora lo vamos a aplicar nuevamente como hicimos en el anterior a una esfera para generar el volumen. Vamos a elegir de qué lado viene la luz. En este caso yo lo voy a hacer de arriba para variar, ¿sí? Y marco mi zona más clara para no confundirme. Esto es una ayuda, lo pueden hacer o no. Y voy a marcar también el soporte. En este caso, al venir la sombra de arriba, la sombra proyectada, ¿sí? Va a ser a su alrededor. Una vez que marqué esto con el lápiz, voy a empezar a trabajar con mis tramas. Recuerden siempre de más claro a más oscuro. Vamos a ir completando la trama de esta esfera. En este caso, para ayudarme con la forma, ¿sí? Voy a hacer mis líneas horizontales de forma curva para ayudar a la forma de mi esfera, ¿sí? Cuando trabajo. Y voy a empezar a superponer las otras líneas. Voy a retocar el borde de mi esfera. En este caso se me acható un poquito, así que le voy a ayudar un poco con la forma. Le voy a dar más oscuridad. Voy a ir superponiendo todas las veces que sea necesario hasta que genere la oscuridad que yo quiero. Recuerden que siempre el lado contrastante a la luz es la zona más oscura, y desde donde está el objeto y la sombra, ese punto también es el tono más oscuro. Voy a comenzar con la sombra proyectada, ¿sí? Empiezo con las líneas. Recuerden trabajar las tramas a su conveniencia, ¿sí? Pueden trabajar las líneas más en diagonales, en verticales, horizontales, y después entrecruzarlas. No hay un orden específico, lo importante es generar la luz, la sombra, y generar diferentes tonalidades. Recuerden que siempre la oscuridad es progresiva. Voy a borrar todo el lápiz que ya no me sirve, y así me va a quedar mis 2 ejercicios finalizados.
Ahora vamos a ver algunos trabajos que realicé yo con trama en diferentes flores. Acá tengo una pasionaria y un pensamiento. Fíjense que se trabajó la trama. Tenemos líneas horizontales, líneas verticales, tenemos líneas entrecruzadas, ¿sí? Se hace hincapié en lo que es los objetos, en este caso las flores, como lo hicimos en las esferas, de mostrar las zonas de luz y de sombra y sobre todo la superposición. Acá podemos ver en estas flores, también tengo otro tipo de trama. Fíjense que hay zonas en las que dejo pasar la luz. En esta petunia, fíjense que la oscuridad, la trama está entre pétalos para generar una superposición y luego tenemos claridad. Así vamos a trabajar la trama en nuestra flor. Van a elegir la flor que quieran. Yo en este caso elegí una petunia, busqué una imagen de buena calidad, que podía ver bien todos los detalles, agrandar, achicar, y ahí voy a observar las zonas de luz, las zonas de sombra, las zonas más luminosas, la superposición. Lo primero que voy a hacer es trazar el espacio en donde voy a trabajar mi flor. Yo voy a elegir de esa imagen 2 de las flores, entonces voy a hacer 2 círculos planificando dónde van a estar estas flores, tratando de copiar la imagen inicial. Esto me va a servir para ubicar en el espacio. Con el círculo del medio, la parte más oscura de mi flor, voy a marcar un circulito, ¿sí? Y ahí ya estoy posicionando mis flores. A partir de ahí voy a marcar la parte de los pétalos, siempre observando mi imagen base, ¿sí? Para poder guiarme y no andar adivinando, sino ir copiando la naturaleza de mi flor. Siempre es conveniente hacer esto de marcar la zona para ayudarnos con lo que es la proporción y después ir al detalle, ¿sí? Primero lápiz para sentirnos más seguros, para marcar la zona de los pétalos, ¿sí? En la parte interior va hacia adentro, ¿sí? Se oscurece, entonces voy a generar una zona más curva. Voy a hacer mi otra flor que está de costado. Este círculo me ayuda, fíjense, para posicionar. Al tener el centro hacia un costado, algunos pétalos se van a ver más grandes y otros más pequeños. Entonces siempre es importante estas imágenes para ubicar. Termino de hacer mis pétalos, ¿sí? Redondeo hacia adentro porque es ahí donde va a estar la profundidad. Me fijo si quiero agregarle algo más. Voy a borrar todas las líneas que no me sirvan, ¿sí? Las líneas del círculo principal. Y voy a ir ubicando. Me parece que le voy a hacer algunas hojitas o algo para hacer una imagen como más completa. Borro todo lo innecesario. Retoco si lo necesito. En mi imagen tiene como unos pequeños pimpollitos con hojitas chiquitas, así que le voy a agregar eso como para tener una imagen más completa. Sean creativas, utilicen la imagen o la flor que tengan a mano para observar los detalles, pero luego en la composición pueden liberarse, pueden ser creativos. Una vez que termino de marcar todo, voy a empezar con lo que es la tinta. Acá les muestro otra petunia que yo hice anteriormente, que esta tiene más zonas de luz, ¿sí? Era una imagen diferente. En esta voy a tratar de marcar, si bien mi foto tiene mucha textura, muchísima, me voy a centrar más que nada en la profundidad, en la oscuridad del centro, ¿sí? Y en la trama en esa zona. Voy a empezar a remarcar. Para mi flor voy a utilizar un estilógrafo, ¿sí? En este caso estoy usando el 03. Ustedes pueden utilizar el material que tengan, puede ser una lapicera en gel, puede ser microfibra, puede ser fibra. Trabajen con lo que se sientan cómodos. Voy a ir remarcando
todo mi diseño y ahora sí me voy a dedicar a la trama. La zona más oscura es la del centro, ¿sí? Voy a ayudar, como hacíamos con el esfera, a la forma. Entonces, si el pétalo se oscurece hacia adentro y nace desde el centro, voy a empezar ahí con mi trama, ¿sí? Empiezo del centro hacia afuera, generando una trama. Recuerden siempre que vamos a ir de claro más oscuro, así que voy a marcar todas mis tramas iniciales y después las voy a ir complejizando. No se apuren por generar los detalles, empiecen a generar el volumen de la flor, la luz, las sombras y de a poquito. Después voy a ir retocando, superponiendo líneas para generar oscuridad. En este caso yo la zona más oscura es la central, entonces voy a ir retocando, ¿sí? Luego voy a pasar hacia los pétalos, los voy a remarcar y como tienen cierta superposición voy a hacer una pequeña trama en esa zona, ¿sí? Con líneas más chiquititas. Yo en este caso voy a utilizar las dos tramas que vimos, ¿sí? Líneas horizontales, verticales y entrecruzadas. Voy a ir completando de a poquito. Es útil también trabajar con el material, la microfibra, la fibra súper suave que genera una pequeña tonalidad, no marcar tan fuerte, sí marcar fuerte al remarcar o al generar más oscuridad, pero si yo trabajo suave con mi mano suelta puedo generar un tono clarito que me va a generar profundidad. En esta zona se superpone una flor y otra, así que ahí voy a generar más oscuridad, voy a hacer la trama cruzada. Después, en la terminación de mis pétalos, también le voy a generar una pequeña oscuridad. Así genera una especie de volumen, ¿sí? En el pétalo, en el centro. Tiene oscuridad en el centro, oscuridad en el borde y en la mitad de mi pétalo va a ser la zona de luz. Sigo con mi otra flor. En esta se le notaba un poquito la parte del polen, la parte del centro de la flor, así que los voy a remarcar y voy a ir generando así oscuridad, tramas cruzadas. Fíjense que la línea central del pétalo lo hice, como les decía antes, marcando suavecito la microfibra. Bueno, se me borró la parte donde estaba grabando una oscuridad. Le hice como una base, ¿sí? Una trama de base en la zona de abajo como para generar un sombreado, ¿sí? Igual que lo hicimos con la esfera, haciendo trama cruzada en esa parte. Fíjense que les muestro más cerca cómo quedó mi flor. Si quieren pueden trabajar un poco con lápiz generando un poco de sombras, pero traten de no tapar la trama que hicimos, que solo sea una ayudita en las partes de las uniones, en la parte de si hacen sombra, como le hice yo, una sombra de apoyo. En esa zona voy a marcar con el lápiz un pequeño sombreadito y luego difuminar para despegar un poco más esta imagen. Pero recuerden, no tapen la trama realizada con el lápiz. El lápiz es un detalle si quieren sumarle, pero con la lapicera, la fibra o microfibra que hayan utilizado está genial. Acá difuminé un poquito con mi fumino, pueden difuminar con un trocito de papel si quieren, ¿sí? Ven que les va a dar un poco más de oscuridad y de diferenciación del blanco de la hoja, ¿sí? Y lo que yo estoy dibujando. En el centro de mi flor también le voy a generar este difuminado, ¿sí? El lápiz que pasé principalmente. Y si por alguna casualidad yo me paso del sombreado, siempre utilizo la goma para generarle los puntos de luz. Es importante que cuando trabajamos en valores, ¿sí? Blanco y negro, generemos esas diferentes tonalidades, al igual que cuando lo hacemos con color. Y así quedó finalizada mi petunia. Fíjense todas las tramas que utilicé. Espero que les guste y que lo apliquen
en sus propias creaciones. Nos vemos la próxima.